Hola amigos y amigas de la ciencia. Hoy en Ciencia Conciencia y continuando con nuestra serie de Conociendo el Valle de la Paz, nos va a tocar hablar acerca de la vegetación que tenemos en nuestro valle, para que cuando vayas de excursión o alguna plaza o pasees por los alrededores de La Paz, puedas reconocer por lo menos las familias generales y algunas especies, porque hablar de todas sería bastante complicado, y la idea de estos videos es que sean mucho más cortos de lo que los tengo acostumbrados. Así que prepárate, porque ahora comienza Ciencia Conciencia. Entonces vamos a empezar por el piso alto andino. Para que comprendas mejor acerca de cómo vamos a manejar el video, te voy a estar dejando el video aquí arriba, donde hemos hablado de la geomorfología y el clima de la ciudad y del Valle de La Paz en general. Vamos a empezar justamente por aquí, y vamos a ir desde lo más alto hasta lo más bajo dentro de nuestro valle. Y primeramente tenemos justamente el piso alto andino, que se va a encontrar sobre hasta los 4200 metros sobre el nivel del mar. Este es un lugar bastante frío y a primera vista parece muy desértico, ya que la mayoría de la vegetación y la más predominante va a ser en realidad herbáceas, es decir, plantas sin corteza, generalmente de tamaños bajos, y la dominante que vemos siempre va a ser la paja brava o Stipa ichu. Justamente esta nos va a dar una coloración mucho más amarillenta, haciéndonos pensar que está seca. Sin embargo, esa es la coloración natural, pero también podemos encontrar otras herbáceas asociadas justamente a este lugar. La mayoría de ellas van a tener tamaños bastante reducidos, muy pegadas al suelo, van a poder generar también una resina que les va a ayudar a protegerse de la helada, por ejemplo, y están pegadas al suelo también para poder protegerse de los fuertes vientos que hacen en estas zonas altoandinas. Aquí vamos a ver diferentes especies, como por ejemplo los cojines o el Pycnosphaerdium molly. Estos cojines, o también llamadas yaretas en algunos casos, van a tener hasta 1 metro de diámetro. Son lugares que van a tener, por ejemplo, cierta floración de estas resinas, justamente, que les van a ayudar a mantenerse después de que una helada pueda llegar a bajar en estos lugares. Aparte de los cojines, vamos a tener también, por ejemplo, al sillosillo o a la Vilalaya, también asociadas justamente con estos pisos altoandinos. Después del retroceso de los glaciares, es decir, que vayan dejando justamente estos valles en forma de U, también podemos encontrar, aparte de herbáceas, podemos encontrar juncáceas, que van a ser justamente otras plantas que van a ir apareciendo poco a poco en el panorama. Como por ejemplo a la Dexuya ovata o Poa lepidula o Poa calicina, que van a ser también poáceas. Y ¿cómo podemos diferenciar también a las gramíneas en general? Ustedes van a ver unas inflorescencias en forma de espigas, por así decirlo, similares a un trigo, que justamente eso es lo que asociamos generalmente con una espiga. Y esa va a ser una de las principales características de las herbáceas. Entre las rocas también podemos distinguir algunas plantas diferentes, como por ejemplo a la huirahuira, que va a tener la presencia ya de tricomas, que van a ser aquellas pequeñas vellosidades que les permiten también el almacenaje de agua a las plantas. Aparte, esta va a ser de las asteráceas, y las asteráceas van a tener una característica única de tener flores compuestas, es decir, que van a ser similares a las margaritas o a la manzanilla. Estas flores compuestas en realidad van a ser un capítulo, que en el centro van a tener muchas más flores tubulares pequeñitas, es decir, que van a ser un conjunto de flores, por así decirlo, y vendrían a ser parientes de la manzanilla o también de la margarita. Pero también en estas zonas altoandinas vamos a tener lugares con gran cantidad de humedad, y justamente esto le llamamos bofedales, que van a ser lugares donde va a existir una gran cantidad de agua, van a ser lugares generalmente donde van a abundar la vegetación mucho más dura, donde vamos a tener, por ejemplo, a lo que va a ser la cuncuna o al orcopaco, que van a tener justamente predominancia en estos lugares. Y si alguna vez has ido a un bofedal o has pasado por un bofedal,
sin darte cuenta y lo ves bastante verde y bastante bonito, si lo tocas vas a sentir que es un piso bastante duro. ¿Por qué estas plantas son duras? Porque así pueden sobrevivir mejor a estas condiciones. Caminar por un bofedal, por ejemplo, nunca es recomendable si es que no sabes cómo hacerlo, ya que al ser zonas bastante húmedas suelen ser zonas bastante resbalosas también. Ahora vamos a hablar del siguiente piso altitudinal y vamos a tener a la puna. Y puna va a venir del vocablo quechua, que va a significar prácticamente tierra alta y húmeda. Y aunque todavía vemos un paisaje predominado generalmente por gramíneas, ya vamos a empezar a ver otro tipo de plantas, como algunas pequeñas cactáceas. Vamos a poder ver tal vez ver algunos árboles ya, un par de ellos de hecho que van a ser nativos. Y también ya vamos a empezar a ver arbustos de tola, por ejemplo. Y justamente estos pastizales en esta zona de la puna van a tener ya una resistencia hacia el fuego, lo cual nos indica actividad humana precolombina. Es decir, que antes se realizaban quemas controladas para poder limpiar estas zonas, por así decirlo, y con el tiempo estos pastizales habrían desarrollado la resistencia suficiente a las quemas estacionales, por ejemplo. A medida que vayamos bajando, como les digo, vamos a encontrar por ejemplo a las tolas o generalmente del género Baccharis, donde vamos a tener a Baccharis tola, a Baccharis incarum y a otras Baccharis más. ¿Cómo se van a diferenciar estas? Generalmente por las flores, que van a ser compuestas y van a ser de una coloración blanca. Las flores son las que nos van a ayudar a diferenciar las diferentes especies de Baccharis. También estas van a servir como parte de la medicina, y aquí es donde empezamos a ver el uso de las plantas que tenemos dentro del valle. Las Baccharis, por ejemplo, se utilizan para afecciones musculares o dolores musculares en general. Aquí también ya vamos a tener la presencia de algunas pequeñas cactáceas, como por ejemplo el guaraco, un cacto pequeño que ya lo vamos a poder ver en esta zona. Otras plantas características de la zona también van a ser las zapatillas o zapatitos, que van a tener justamente esta coloración en las flores de manera amarilla. Vamos a tener a la muña muña y vamos a tener a los sunchos o villeras, justamente, que va a ser el género de esta planta. Van a ser generalmente estacionales, de coloración amarilla y también, como ya hemos dicho, de flores compuestas. Todas las que parecen margaritas en realidad van a ser flores compuestas. Finalmente, aquí ya vamos a tener a nuestras especies de árboles, donde vamos a tener, por ejemplo, a la Polylepis, los géneros Polylepis, en el caso del Valle de la Paz, Polylepis pacensis, queñua, quehuiña, puede también tener ese otro nombre, que van a ser árboles que no suelen superar los 3 metros de promedio, son bastante frondosos, una copa muy interesante, pero sin duda alguna, una de las características principales es la corteza, una corteza que se va a ir saliendo, es que se va a ir desfoliando poco a poco, similar a unas hojas de papel de color marrón, en algunos lugares un poco más dorado, en algunos lugares un poco más verdoso. Estos árboles no suelen superar, como les digo, los 3 metros, aunque hay ejemplares que sí los llegan a superar y que tienen muchos más años. En la ciudad de La Paz hoy en día cada vez vemos menos a estos árboles y la presencia de los mismos es bastante especial. Si quieren ver queñuas, por ejemplo, pueden ir al Museo de Historia Natural, donde en la parte de la entrada hay queñuas bastante altas que ya han superado obviamente los 3 metros. Sin embargo, la mayoría de las que están en la ciudad no superan este tamaño. También vamos a tener a la chachacoma o Escalonia resinosa como nombre científico, la cual va a tener una gran importancia durante la época precolombina y también durante después de la colonia, justamente utilizada más para poder hacerse rejas para los animales o delimitar el terreno, y también se ha utilizado mucho como parte de la labranza, ya que sus ramas duras y fuertes se utilizaban también para hacer herramientas de labranza. Hoy en día son menos los árboles de chachacoma que encontramos, la mayoría son generalmente arbustales de chachacoma que faltan todavía para llegar a ser árboles, ya que los árboles en general de esta especie han sido talados y utilizados también como combustible. Estas dos especies son muy importantes ya que son nativas del Valle de la Paz y sin duda alguna protegerlas y tenerlas es muy pero muy importante. Finalmente vamos a bajar al Valle Seco Interandino, donde ya vamos a tener la presencia, por ejemplo, de otro árbol, el molle, o el que va a tener justamente la característica de tener
estas ramas caídas hacia la parte de abajo, haciendo una sombra espectacular. Son árboles grandes que ya los podemos observar con gran facilidad. Los frutos generalmente son de coloración mucho más rosa o rojos inclusive, los cuales van a servir de alimento para algunas especies de nuestro valle. Asimismo, aquí ya vamos a poder observar muchas especies que se van a ir utilizando también como alimento, como por ejemplo la oca. Ya vamos a tener eso. Vamos a tener también a la papa lisa, o vamos a tener también incluso al lisaño, que justamente se van a utilizar como alimento tradicional en esta parte. Asimismo, en la ciudad también podemos encontrar, o mejor dicho, en el valle también podemos encontrar algunos granos, como por ejemplo el tarwi de género lupinos, o la quinoa, o incluso la cañagua. Tenemos que recordar también que muchas de las plantas que tenemos en el valle han sido parte de la cultura de la ciudadanía de La Paz. Por ejemplo, las cehuencas, que van a ser justamente plantas que se van a encontrar asociadas con zonas más húmedas o cerca de corrientes de agua, van a dar nombre al barrio de Cehuencoma, o asimismo a las achumas, que van a ser un tipo de cactus que puede llegar a ser muy alto, que tiene diferentes propiedades, tanto a nivel místico, por ejemplo, que han dado el nombre al barrio de Achumani. Las plantas que tenemos en el valle son un montón, tenemos una gran variedad, como han podido ver, y así dividirlas en pisos es mucho más sencillo para que podamos reconocerlas con mayor facilidad a la hora de encontrarnos con ellas en nuestros paseos, ya sea en parques, en áreas protegidas municipales, o también en cercanías del valle o de la ciudad, mejor dicho. Si alguna vez visitas un área protegida municipal, probablemente te puedas encontrar con algunos nombres de las plantas, y puedes encontrar algunas tan curiosas como la caralagua, que va a ser justamente Nicotiana glauca, que va a tener estas flores amarillas y va a tener una forma de arbusto generalmente, aunque algunas ya más antiguas, más de mayor edad, llegan a tener una forma de un pequeño árbol. Estas que van a tener unas flores en forma de campana, bastante tubulares, van a atraer, por ejemplo, a las especies de colibríes de nuestro valle. Otras en este tipo de flores también podrían llegar a ser las tecomas, que podemos observar a continuación. Como has podido observar, muchas de estas plantas van a servir tanto para los seres humanos como para los animales, y es muy importante mantener la vegetación nativa en las diferentes regiones, porque si bien estas son las plantas más representativas del valle, muchas veces dentro de la propia ciudad nosotros vamos a observar plantas y árboles que van a ser meramente decorativas y son introducidas en su gran mayoría, como por ejemplo los cipreses o los pinos, o incluso el propio eucalipto, que a veces asociamos mucho con esta zona. Son especies que han sido introducidas hace mucho, pero mucho tiempo. Esperemos que tomemos más conciencia acerca de nuestras especies nativas y que las hayas conocido un poquito más. Poco a poco vamos a poder ir hablando mucho más acerca de vegetación en el canal, o de plantas en el canal. Espero que este video te haya gustado. Si es así, deja tu like y también comenta y comparte, lo que eso me ayuda muchísimo. Ya estamos cerca de los 300 y yo sé que con tu ayuda vamos a superar este número. Por último, un saludo enorme al Colegio Ruso Boliviano, al plantel docente y también a todos los estudiantes que sabemos que han estado viendo los videos y nos han apoyado con un like. Espero que sigan adelante y esperemos seguir trayéndoles también trabajos similares y mejores poco a poco. La idea es mejorar poco a poco. Nos vemos la siguiente semana para más ciencia. Adiós.